Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos comunicados en Trama Educativa con Marcelo Basso. Marcelo es profesor de la escuela número 38, además es delegado de SUTEBA. Marcelo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que de la semana pasada estamos tratando el tema de la escuela secundaria número 38, que tiene algunas dificultades, problemáticas respecto del establecimiento, del edificio donde estaba establecido, y queríamos escuchar otra voz, además de la de Paola, que escuchamos la semana pasada. Y bueno, en este caso, Marcelo, contanos de dónde viene este problema y cómo está la situación actual. Sí, el problema en realidad viene de larga data porque el edificio de la escuela siempre estuvo alquilado. La escuela está en ese sitio desde hace más de 10 años. No recuerdo en este momento exactamente cuánto, pero son más de 10 años que la escuela funciona en ese edificio, que está alquilado a través de un contrato de alquiler que realiza directamente el Ministerio de Educación en La Plata. O sea que nosotros, digo nosotros como comunidad educativa, no tenemos acceso ni al contrato, ni a los términos del contrato, nada. Y empieza a aparecer como problema, porque te imaginas, nosotros al no tener contacto con esos trámites, para nosotros no pasa totalmente inadvertido, excepto que ya hace 4 años más o menos empieza el dueño con distintos tipos de reclamos, incluso a poner carteles de venta o alquiler del edificio. Entonces ahí es donde empieza nuestra incertidumbre y la directora, por supuesto, a mandar notas solicitando se esclarezca la situación. Y al principio lo que llegaba es, bueno, se está charlando con el propietario, ahora se va a renovar, ya se va a resolver. Era una cosa como que era normal que cada tanto que se vencía el contrato, había que volver a negociar y en esa situación el dueño expresaba alguna forma de presión, no sé, o sea, es lo que a nosotros nos llegaba. La cuestión es que ya desde hace un par de años empezamos con problemas edilicios graves. De hecho, siempre tuvo problemas edilicios ese edificio porque es un edificio muy grande que no está diseñado para escuela, fue adaptado y hay toda una parte del edificio, una gran parte del edificio que está clausurada, está tapada con unas maderas para que no se pueda acceder, pero siempre tuvo una serie, no sé si hace falta entrar en tanto detalle, pero hubo un montón de problemas edilicios que el dueño no quería resolver y el Estado, como es alquilado, tampoco. Así que empezamos también con el reclamo de los problemas edilicios, además de tratar de saber por qué no se resolvía el tema del contrato de alquiler. Vos sabés, Marcelo, Y que, perdona, yo recuerdo que antes en ese mismo edificio funcionaba un colegio privado. Quizás mi recuerdo va más allá de los 10 años y que fue clausurado el lugar e imposibilitado el funcionamiento de ese colegio privado por estar pegado a una estación de servicio. Un par de años después aparece la Escuela 38 en ese establecimiento. Si no estoy errado, por favor, clarifícamelo porque me parece que era por ese lado que venía el problema anterior. sí, 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 exactamente. Antes funcionó también una escuela privada. Después de esa escuela privada, este, hubo una escuela estatal también con otro número, después pasó a ser la 38. Dado que hace tantos años, no conozco exactamente la sucesión. Incluso antes de la escuela privada, eso era una fábrica de hielo, me han contado,
Este, pero yo soy docente en esa escuela hace más o menos 8 años, así que he vivido la etapa en la que siempre fue escuela de provincia, de la provincia. Claro, hay 100 docentes aproximadamente que están regularizados en esa institución y aproximadamente 400 chicos que están esperando que se les resuelva el establecimiento donde van a realizarlo en presencialidad. Claro, hace un año aproximadamente, un poquito más, que no estamos con presencialidad plena. Me imagino que ustedes están esperando que la presencialidad no vuelva en función de no tener un establecimiento, todo lo contrario de lo que está sucediendo en el resto de las instituciones. Exactamente, pero el problema creo que es más grave aún porque el propio Consejo Escolar ha reconocido que en estas circunstancias actuales y después de tanto tiempo de no haber recibido un mantenimiento adecuado, en esta actualidad el edificio está inhabitable. Claro. Es decir, hoy en día la Escuela 38 no tiene una sede oficial. A pesar de eso, y dado que de algún modo una sede tiene que tener, el actual edificio sigue siendo este que está en alquiler. Claro. Y la directora sigue yendo a atender las necesidades de la escuela en una dirección que tiene problemas graves, se cae en el cielo raso, se filtra el agua cada vez que llueve. No, los problemas son innumerables. Incluso las preceptoras también siguen yendo y el personal auxiliar a un edificio que teóricamente no se podría, no puede estar habilitado, está reconocidamente inhabilitado para su utilización. Vos sabés que también conversábamos con Karina Rodríguez, que es preceptora de la institución y delegada Sí. de otro de los sindicatos, que es SUDOCBA, y ella nos contaba que recibieron la asistencia alimentaria, es decir, los bolsones, y los están repartiendo en esta escuela, en este establecimiento que no está en condiciones de recibir ni al personal docente o auxiliar, ni tampoco a los chicos. Sí, exactamente. Y esa es una discusión que no se resuelve y que no tenemos modo de resolver, porque te imaginas, incluso yo como delegado sindical me tendría que oponer a que ningún trabajador docente vaya a un edificio que está declarado inhabitable, poniendo en riesgo su integridad física. Y justamente en estas circunstancias en las que ni siquiera se puede mantener un protocolo de salubridad, porque el edificio no cumple con las condiciones de habitabilidad. Sin embargo, las cosas siguen, ¿no? Yo ya he expresado y me he expresado con la directora mi negativa a que se puedan desarrollar ningún tipo de actividades en el edificio. También lo he comunicado al sindicato para que desde la dirección del sindicato se tomen medidas más efectivas para impedir esta situación, pero bueno, como están las cosas, ¿no? Claro. Todo sigue esperando en algún momento una solución que no llega, que se extiende, que se alarga, y que ni siquiera, y en realidad, entiendo yo, lo más grave es que no hay ningún tipo de notificación real al respecto, porque todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo en este momento, es todo oral. No hay una nota en donde se diga efectivamente que se está buscando edificio, que se está procurando alquilar otro edificio, que ese edificio está declarado inhabitable. O sea, no hay nada, realmente nada. Hay solamente palabras, promesas, murmullos. Mirá, hoy justamente me enteré también, así por trascendidos, gente que está en contacto con consejo escolar, que finalmente los edificios que se estaban analizando como una posibilidad de alquiler
finalmente se cayeron, no están en condiciones y no se han podido concretar nada, y en este momento no hay absolutamente nada. En este momento no hay posibilidad alguna de conseguir un edificio. Pero esto que yo te digo puede no ser así. Lo que yo tengo es apenas un trascendido, puede no ser así. El 23 de febrero nosotros enviamos una nota firmada por todos los docentes de la escuela a la directora del consejo escolar y jamás tuvo respuesta. Y en la nota pedimos que se nos explique cuál es la situación. Porque además una escuela con semejante cantidad de docentes y estudiantes requiere una mínima planificación de su actividad. Ni hablar de que si la presencialidad vuelve, ya sabemos efectivamente que no tenemos dónde ir. Claro. Pero no tenemos palabra de nadie respecto de cuál es la situación actual. De nadie. Otro tema interesante también, digo, yo lo quiero decir porque realmente no tenemos a quién recurrir. Un tema interesante, decía, es que en todas las reuniones de consejo directivo también participa el sindicato, los dirigentes del sindicato. Y en estas reuniones también, y consejeros escolares, por supuesto, y en estas reuniones que se habla del edificio, hay como un hermetismo, porque tampoco se dice nada de lo que sucede ahí. Lo que sabemos apenas es que se está trabajando en el tema. Eso es todo lo que te dicen, al mejor estilo burocrático de un gobierno que no está pudiendo dar una respuesta. En última instancia, sabemos bien, la responsabilidad es de Ministerio de Educación de provincia, porque es quien tiene que efectivizar el contrato. Pero todas las gestiones que suceden acá tienen que suceder a través del Consejo Escolar y no tenemos absolutamente ninguna noticia respecto de qué es lo que se está haciendo, ni cómo va la gestión, ni cuál es el plan a futuro. Porque si no se encuentra un edificio, el plan a futuro va a ser redistribuir la matrícula, redistribuir a los docentes y que la escuela desaparezca. Digo, porque es una alternativa. Exacto. ¿No? Marcelo, Pero de nada de esto tenemos realmente ningún tipo de comunicación. Marcelo, encima, esos estudiantes, esas familias, esa comunidad, con la incertidumbre de qué va a pasar con la apertura del ciclo lectivo, es decir, perdón, con el retorno a este ciclo lectivo en la presencialidad y mucho más a las familias que creen que pueden inscribir para el año que viene a sus hijos o hijas en esta institución y con esto que no se termina de resolver. Mira, me interesa, aprovechando que estamos charlando sobre este tema, hacer una pequeña recuento de la historia de la escuela, porque la escuela hace... Cuando yo entré a la escuela, por eso me refiero a eso, porque hace 8 años, en general, cuando ibas a tomar horas como docente, te decían, uy, no te metas en esa escuela que es un quilombo. Había problemas de violencia, había problemas de todo tipo, porque la escuela, si bien está céntrica, recordemos que el edificio está en Independencia entre Viernes. Si bien es bastante céntrico, es un lugar al que llegan cómodamente varios colectivos y por eso es elegida por pibes de distintos barrios. Entonces, la mayor parte de la matrícula no es de la zona, sino que llegan ahí porque el colectivo les queda bien. ¿Sí? Con un solo colectivo llegan con facilidad y rapidez. En ese trabajo de mejorar la situación de la escuela, se hizo un laburo muy, muy importante entre los docentes y entre el personal directivo. Se trabajó mucho y muy duramente para generar confianza, para contener a los pibes. La escuela es una escuela que tiene orientación en comunicación, por lo tanto, hay materias específicas respecto de tener una orientación hacia la actividad radial,
hacia el periodismo, la publicación de revistas, todo eso se fue haciendo, se fue trabajando, existe un taller de radio, existe en tanto y en cuanto hubiera edificios, ¿no es cierto? Sí, sí. Y por supuesto también no hubiera pandemia. Pero se ha hecho un laburo de contención muy impresionante. Digo impresionante porque en pocos años la escuela realmente cambió su imagen, su convivencia, su contención. Y en estos últimos 2 años somos muchos de los docentes que hemos hecho efectivas nuestras horas en esa escuela que realmente nos enamoró respecto de las posibilidades que brinda de trabajar con pibes que buscan en este momento en la escuela un espacio de contención que le estamos pudiendo brindar. No digo, o sea, hay toda una comunidad educativa que ha hecho un trabajo importantísimo por sacar adelante esa escuela, y hoy en día estamos viendo esto que te decía recién, ¿no? Exacto. Que no tenemos una solución para el problema de su edificio, y que una de las posibilidades reales, a como estamos hoy, es que la escuela desaparezca. Sí, es lamentable porque, como te decía y como analizábamos en la previa y con las otras personas con las que estuve charlando de la escuela, queda esa incertidumbre en el aire, ¿no? Y aparte ese desgano o disgusto respecto de lo que está sucediendo en la fase política, ¿no? Consejo Escolar a nivel local y la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia, que en ninguno de los dos terminan dando una respuesta administrativa por un lado y una respuesta real, concreta, por el otro. Me parece que queda mucho por transitar y lamentablemente hay algunos que no están actuando. Y además un maltrato, porque yo creo que cualquiera de nosotros, como personas adultas, como participantes de la realidad de nuestra sociedad, podemos entender cuál es la situación, si hay un problema, si el edificio es un problema, si la provincia tiene algún problema para desarrollar adecuadamente el contrato, pero es un destrato, un maltrato grave, que haga más de 2 años que estamos esperando una explicación y que no haya un solo funcionario que se avenga a dárnosla, ¿sí? A explicar algo, a decir algo, a programar en conjunto. Nosotros hemos siempre como docentes esperado que se nos convoque para colaborar. ¿Qué sé yo? Hay que buscar un edificio, hay que buscar un terreno para poder planificar un futuro construcción de un edificio propio, que eso sería quizás el objetivo a más largo plazo, pero además más ambicioso. Pero además hay otra realidad. El problema es que toda esta incertidumbre realmente genera que los pibes no se anotan, o buscan otra escuela cuando tienen que pasar de un año al otro, porque no saben qué va a pasar, y es lógico. Entonces, empieza a bajar la matrícula, hay docentes que realmente están pensando en irse de la escuela, tratando de llevarse sus horas a otra escuela. Y si en algún momento se consiguiera un edificio que está lejos del actual, lo que va a pasar también es que hayan pibes que no pueden llegar a ese otro sitio y también van a tener que cambiar. O sea, hay toda una situación muy compleja en la que los docentes tendríamos que poder participar activamente, como lo hemos hecho cada vez que hemos tenido que sostener a la escuela, porque todas las escuelas públicas se sostienen con el esfuerzo de los docentes. Digo, eso me parece también importante destacarlo. Los funcionarios, en última instancia, desarrollan actividades administrativas, pero el trabajo de aula y el trabajo de sostener la escuela y el trabajo de sostener el edificio. Recién comentabas esto que hace un mes la escuela empezó a recibir cuotas alimentarias para distribuir. Pero el año pasado, durante 5 meses, los docentes estuvimos poniendo plata de nuestros bolsillos para distribuir alimentos.
porque había pibes que no podían seguir estudiando si no comían. Digo, durante 5 meses los docentes juntamos plata de nuestro bolsillo para comprar el alimento. ¿Cómo puede ser que no podamos tener una respuesta respecto de cuál es la situación del edificio? La verdad que va mucho más allá de lo anecdótico respecto de que la escuela en este momento no tiene un edificio. Ahí hay una responsabilidad grave por incumplimiento de las funciones de los funcionarios que les corresponde actuar. Exactamente. Bueno, Marcelo Basso, delegado de SUTEBA, profe de Geografía de la escuela número 38, te agradezco mucho. Discúlpame, de biología. Perdón, de biología. De biología, sí. De biología. Te agradezco mucho por el contacto, por este testimonio. La verdad que cada vez que decimos Escuela 38, hay muchas personas que han transitado por la escuela de una forma u otra, como padres, como familia, como estudiantes de la escuela, como miembros del equipo directivo, como delegados sindicales, como vos mencionás, que tienen esta mirada que vos dabas recién respecto del avance que se logró tener y lamentablemente la situación que está padeciendo actualmente la comunidad. Así que te agradezco mucho por el contacto y quedamos comunicados para ver cómo deviene esta situación. Te mando un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo y te agradezco muchísimo que podamos hacer visible esta situación como la situación de toda la educación, pero en este caso estamos realmente en una situación grave y bueno, te lo agradezco. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.